Bueno, bienvenidos a todos los que se van sumando. Gracias por compartir con nosotros o presenciar este momento que queremos compartir con ustedes. Así que en unos minutitos arrancamos, que se están sumando los participantes a la sala. 169. Ok. Algo importante para los que se van sumando, les digo bienvenidos, es que si pueden en su nombre también poner si son de algún país de la región, identificarlos estaría muy bueno, porque a nosotros nos suma mucho para cuando pensamos en charlas relacionadas con las regulaciones o con la dinámica o la cultura de cada país. Bueno, sí, ya estamos todos, arranquemos, ¿eh? Sábado, me dice que no soy negro. Bueno, buenos días para nosotros acá en Argentina, que ya son un poquito más de las 12 del mediodía. Sé que para algunos de ustedes es un poco más temprano, sobre todo en la zona Pacífico. Así que aquí estamos, arrancando una nueva capacitación de esta academia. Y tengo el súper agrado, que ya la veo en pantalla, nos acompaña, de presentarles a una amiga, colega, una profesional líder en temas de gobierno de tecnología sobre todo, y bueno, y gobierno corporativo también, que estamos haciendo algunas cosas juntos. Eh, es Graciela Braga, un gusto tenerte. Graciela, ¿cómo andás? Está muteada, mirá, lo que falla en todas las presentaciones de nuestra academia, desde la pandemia hasta acá, el mute nos juega una mala pasada. Tendríamos que encontrar la inteligencia artificial para que cuando uno empiece a hablar, se desmutee solo. Pero no te escuchamos ahí, ¿eh? Estábamos todos muteados para Ahí poder está. escuchar el video. Entonces, hasta que no pasaban unos segunditos, la tecnología, ustedes saben cómo es, y hay veces no nos ayuda, sí. Pero bueno, muchas gracias, Norbert. Muchísimas gracias a todos por tomarse el tiempo para conversar y para compartir sobre estos dos temas tan interesantes. Bien, bien, bien. Bueno, una audiencia muy nutrida, como les decía, de varios países de la región. Por eso nos interesa también si nos pueden decir, aunque sea en el chat o en sus mismos nombres, poner donde son. Porque aparte es una temática sumamente abarcativa y horizontal, y creo que muy, muy dinámica y muy actual. El hecho de que por supuesto que hay el tema del gobierno corporativo lleva bastante tiempo, y las pymes van coqueteando, ¿no? Van creciendo y van entrando en esta dinámica del gobierno corporativo, a veces de hecho, y no tanto para poder ordenarla. Y justo el gobierno de TI, a través de sus mejores prácticas, como vos lo vas a contar ahora, o las prácticas internacionales, también tiene mucho para aportar. El gran problema, o el gran desafío, más que un problema, porque en las compañías siempre hay desafíos, es nuestra visión de GRC sobre todo esto, que justamente es integrar, es orquestarlo, es hacerlo más efectivo, más dinámico.
Entonces, ¿cómo podemos, definiendo un poco estos dos modelos, estos dos grandes desafíos que tienen las organizaciones hoy en día, tratar de ser eficientes y no caer en la burocracia de los estándares, sino simplemente que sea algo que sirva? Así que, si querés empezar a ir presentando, la idea, les cuento a toda la audiencia, es trabajar con Graciela, presentar estos temas, que recibir todas las consultas que tengan, que las podemos contestar hoy durante la charla y las podemos contestar después con privado. Les vamos a dejar nuestros correos. Así que no tengan miedo en interrumpir, aunque sea en el chat, cuando está la presentación, o al final, con preguntas claras. Esperemos que les sirva y que sea un buen disparador. Yo me voy a quedar acá, Graciela, como para hacerte algunas intervenciones en la medida que haya preguntas o que quisamos aclarar algo, pero vos arrancá y bienvenidos a todos. Así que vamos con nuestra temática. Ahí se Muchísimas están gracias, sumando Norman. todos. Bien, Silvia de Buenos Muchísimas, Aires y otros. sí, muchísimas gracias. Mucha gente, 52 participantes ya y estamos contando. Sí. El primer punto que nos gustaría tratar es ¿por qué tenemos que hablar de gobierno corporativo? Y esto es porque está relacionado con la dirección y con el control de cualquier tipo de organización. Y esto es muy importante, porque muchas veces se dice, pero soy una pyme, pero somos poquitos empleados, pero tengo una estructura familiar. Sin embargo, el gobierno corporativo lo que hace es dar una dirección y permitir la supervisión. De la misma manera que lo hace el gobierno de tecnología de información con las inversiones en información y en tecnología pura. Y esta conexión, lo más importante, es que agrega valor. Muchos marcos ya están mencionando. Me parece que hay un micrófono abierto. Yo sigo admitiendo a gente. Entonces, que la tecnología no nos pueda la traer, tecnología no nos ayuda. No nos ayuda. Lo más importante es que algunos marcos hablaban de crear valor, agregar valor. Y ahora ya se está hablando de crear, pero también de mantener. Y esto creo que fue uno de de las enseñanzas después de COVID 2019. Vamos a empezar con una definición que es muy clara respecto al gobierno corporativo. Lo más importante es que es la forma en que se relacionan aquellas estructuras, aquellos roles en estas estructuras que están relacionados con la creación de valor. Entonces vamos a tener diferentes actores. Por un lado, la dirección, por otro lado, el consejo de administración, que solemos nosotros llamar los directorios, sus accionistas y otros actores interesados, otras partes interesadas. Si pensamos en el gobierno corporativo, enseguida nos vienen a nuestra mente los principios de la OCDE y del G20. Lo interesante es que hace menos de un mes fueron actualizados. Y esta actualización no es nada más que porque cada 5 años las normas suelen actualizarse, como las normas ISO, sino que en realidad nos pone en relieve la historia del gobierno corporativo, pero sobre todo la importancia. Seguimos hablando de gobierno corporativo y esto recién empieza. ¿Y por qué? Porque está relacionado con la forma en que se fijan los objetivos de una organización y cómo se determina cómo vamos a monitorearlos, cómo vamos a saber que realmente estamos
logrando esos objetivos. Una de las cuestiones importantes dentro de estos principios es que están orientados a favorecer las inversiones a largo plazo. Algo que todos en Latinoamérica siempre estamos esperando y siempre estamos pensando cómo hacer para. Y una de las bases para estas inversiones, para este tipo de inversiones, es crear un ambiente de confianza, de rendición de cuentas, de transparencia. ¿Y por qué? Porque esto es lo que nos va a llevar a lograr una estabilidad financiera relacionada con las inversiones a largo plazo. Si no tengo estabilidad financiera, no puedo pensar en el largo plazo y menos en inversiones. Pero por otro lado, tengo que considerar la integridad en los negocios. Y este ambiente de confianza, la transparencia, la rendición de cuentas, son prerequisitos cuando pensamos en integridad en los negocios. ¿Y todo esto para qué? Por nuestra sociedad, para poder crecer de mejor manera. Y esto es algo que Latinoamérica tiene que tener muy en cuenta, como así también tiene que tener muy en cuenta el desarrollo de sociedades más inclusivas. Esto es un punto que siempre quiero mencionar y que siempre, como decimos, machaco. Las empresas forman parte de la sociedad y tienen responsabilidad social, también tienen responsabilidad sobre el ambiente y tienen responsabilidad sobre el uso de los recursos actuales sin molestar, sin limitar que las próximas generaciones usen esos recursos, que tengan recursos para usar, que no es exactamente lo mismo, no es viceversa en este caso. Entonces, con estas cuestiones, vamos a empezar a ir bajando a la tierra. Por una parte, hay diferentes marcos. Este documento, que es del 2005, es el que realmente más me gusta porque tiene 4 tipos de gobierno. Pero si nos focalizamos en el gobierno corporativo y en el gobierno de negocios, vamos a tener las 2 caras de lo que sucede en toda organización. Tengo procesos de cumplimiento y tengo procesos de desempeño. ¿Y por qué decimos que tienen que estar balanceados? Porque todos aquellos que gestionamos negocios, que somos auditores, que somos consultores, sabemos que muchas veces la balanza no está bien balanceada. ¿Por qué? Porque si tengo que cumplir, por ejemplo, con una protección de datos personales, voy a tener que implementar ciertos controles. Voy a tener que asegurarme que la tecnología permite esos controles. Y seguramente del lado del negocio me van a decir, mirá, yo lo que quiero es que el cliente, que es aquel que me ayuda a crear valor y que es el objetivo de todo mi trabajo, tenga lo más fácil que pueda. Y el de tecnología y el de negocio te va a decir, no, mirá, pero yo tengo que cumplir con esto y tengo que ayudar a cumplir con esto. Cuando hablamos de gobierno de tecnología de información, nos referimos a la forma de evaluar, dirigir y monitorear el uso actual y futuro de los recursos tecnológicos. Y cuando hablamos de recursos tecnológicos, Me saco la silla, que acá tengo hablamos sol. de, No, acá cada vez que venís hay menos cosas. hablamos de información
y de la tecnología que permite su procesamiento. Pero siempre nos vamos a enfocar en la información. ¿Y por qué? Porque la información es el oro o el petróleo actual. ¿Recuerdan la frase cuando decíamos el petróleo es lo más? Bueno, ahora es la información. Hay algunos marcos que relacionan solamente el gobierno de tecnología con el gobierno corporativo y con los procesos de cumplimiento. Les comentaba que a mí me gusta más este gráfico porque en realidad lo que hace es relaciona el gobierno de TI con el gobierno corporativo, pero también con el gobierno de negocio. Cuando hablamos de la relación con el gobierno corporativo, hablamos sobre todo de la mitigación de riesgos. ¿Y por qué? Porque todo uso de tecnología implica riesgos. ¿No querés riesgos? No uses tecnología. Por supuesto, la respuesta ¿cuál es? Es imposible que no use tecnología. Como vas a tener riesgos, lo tenés que gestionar. Y si hablamos de el desempeño, ahí sí está basado o está más pensado en la creación de valor para el negocio a través del uso de la tecnología. Algo que siempre quiero recalcar es que cuando hablamos de tecnología, procesamiento de información, no es el departamento de tecnología, el área de tecnología, la gerencia de tecnología, el único involucrado. Siempre vamos a estar hablando de varios actores. Y esto es algo que reconoce COVID. COVID es un marco de referencia para el gobierno y la gestión de la información. La característica que tiene y que nos ayuda mucho a los que gestionamos y a los auditores es que justamente está dirigido a toda la empresa. No cierra las decisiones, no encapsula las decisiones de TI solamente en el departamento de TI. Esta cápsula es lo que impide que creemos valor. Tenemos que abrir el juego. COVID, por supuesto, ha sido emitido por ISACA, es una organización internacional, en casi todos los países hay capítulos específicos, de la misma manera que hay capítulos del Instituto de Auditores Internos iba a decir de Argentina por la costumbre, del Instituto de Auditores Internos. Y hablando del Instituto de Auditores Internos, cuando hablamos de gobierno corporativo, no podemos dejar de pensar en el modelo de las 3 líneas. El ex modelo de las 3 líneas de defensa, y reconozco que muchas veces cuando estamos hablando decimos el modelo de las 3 líneas de defensa, sí. Entonces nos tenemos que acordar ahora que se ha cambiado la definición. 3 roles específicos: órgano de gobierno, dirección y auditoría interna. Primera, segunda y tercera línea. Con 3 palabras fundamentales: rendición de cuentas, acciones y aseguramiento independiente. Y sobre todo, lo importante que tiene este modelo es la relación entre los actores. Y dijimos que el gobierno corporativo era lo que fijaba la relación entre los diferentes actores. Entonces esta es una buena herramienta para empezar a rever cómo estamos organizando el gobierno corporativo dentro de nuestras organizaciones, o cómo ayudamos a las empresas, ya seamos auditores o consultores, a empezar a gestionar este modelo de gobierno corporativo.
El órgano de gobierno, por sobre todas las cosas, decide, ¿sí? Tiene que tener en cuenta la integridad, el liderazgo y la transparencia. Esto ya lo podemos relacionar con lo que vimos anteriormente de los principios de gobierno corporativo de la OCDE. Cuando decide, estamos hablando de liderazgo, pero liderazgo dentro de estas dos características, dentro de un marco de integridad y un marco de transparencia. Para poder lograr esto, ¿sí?, necesita también que las dos otras líneas le brinden información. Por eso es que tenemos flechas que nos indican que la dirección y auditoría interna va a darle informes al directorio. ¿Y cómo va a realizar su tarea? A partir de la dirección del órgano de gobierno. ¿Y a partir de qué otra cosa? Del uso de los recursos. Porque si no tenemos recursos, no podemos pensar en una empresa en marcha. Pero si nos han delegado la tarea de la gestión de recursos, entonces también existe la obligación de rendir cuentas por ese uso de recursos, supervisar ese uso de recursos e informar. Y como estamos en un ámbito de auditores internos, no podemos dejar de pensar en auditoría interna. Dos conceptos fundamentales, dos roles fundamentales. Un aseguramiento independiente y objetivo de la eficacia y la eficiencia de los controles implementados, pero también algo que creo que es muy importante y que trato de rescatar en todas las conversaciones, es el rol de asesoramiento. Es una excelente manera de comenzar a plantear el gobierno corporativo y el gobierno de tecnología. ¿Por qué? Porque si vamos por un aseguramiento, tenemos que analizar los documentos, los criterios, las decisiones tomadas. Y muchas veces esto es lo que es la barrera, ese temor de los directorios, de decir, vamos a esperar, lo dejo para el próximo año. No, si queremos asegurar la creación de valor con una estructura, tenemos que empezar ahora. Pero empecemos por asesoramiento. Y aquí también voy a aprovechar para analizar la relación de auditoría interna con la dirección. La dirección es la encargada de las acciones. La auditoría de verificar esas acciones. Pero las dos líneas tienen exactamente el mismo propósito, es alcanzar los objetivos de la organización. Por eso es que tiene que haber un alineamiento, tiene que haber una coordinación y por sobre todas las cosas, tiene que haber colaboración. Las dos líneas tiran exactamente para el mismo lado. El propósito es el mismo, ayudar a alcanzar los objetivos de la organización. Entonces, si bajamos un poquito a tecnología de información y decimos, ¿en cuántas empresas el órgano de gobierno tiene un determinado rol de liderazgo, pero la dirección no lo está siguiendo? ¿Cuántas veces auditoría interna analiza los planes estratégicos de la dirección y en sus propios planes anuales quiere desarrollar un proyecto
que la dirección tiene o planificado para dentro de 2 años o que ya terminó de implementar. ¿Cuál sería la reacción de la dirección en este caso? Y creo que para resumirlo, o llegaste tarde o llegaste muy temprano. Entonces, ¿en qué me estás ayudando? ¿En qué estás ayudando a la empresa, a la organización? Si no te estás alineando con las actividades de la organización, para vos poder mostrar de qué manera me podés ayudar a través de la implementación de controles efectivos y eficientes. Y cuando digo implementación, no porque auditoría, por favor, no tiene que implementarse, pero sí tiene que ser un buen asesor. La dirección le tiene que preguntar y decirle, mira, a ver, este es el proceso. ¿Qué opinas? Ayúdame, decime, ¿qué te parece? Esto mismo lo vamos a empezar a aplicar en gobierno de tecnología de información. Yo chequeo el chat en algunos Qué buen momentos por si resumen. alguien quiere hacer alguna pregunta o algún Qué buen comentario. resumen hasta acá. Hasta acá, Gra, un resumen espectacular. Porque ¿sabes qué me pasa, sobre todo en estos proyectos de gobierno corporativo? Que esto parece que lo sabe todo el mundo. Y vos ahí mencionabas, estamos en un ambiente, auditor, pero son cosas que vale la pena refrescar y refrescar, porque los mismos directores cuando encaran proyectos de gobierno corporativo o empresas familiares, vos lo mencionaste bien también, no tienen muy en claro todas estas herramientas. Es como que hay un montón de vehículos para hacer lo que ellos quieren, necesitan, pero al no conocernos, al no conocer esos vehículos y cómo se llevan adelante y cómo interactúan entre sí, pareciera que están en una incertidumbre, en una angustia de que la empresa no se puede gobernar. No se Y puede bueno, acá organizar. estamos para eso. Organizar. Sigamos, Bien, sigamos. No sé si hay preguntas, espera, en el chat. no, ¿Vos estás viendo alguna? yo chequeo en el chat, sí, pero lo voy haciendo. Muchos saludos desde Buenos Aires, desde Argentina, en algún lugar, desde Nicaragua, 2 de Nicaragua, sí, y de algunos otros lugares. Les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo para compartir este aspecto con nosotros. Y un La de poco Tucumán para también. Tucumán, saludos desde Tucumán, desde Managua, Nicaragua, por supuesto. Muchísimas gracias. La verdad que es un honor tener a toda Latinoamérica conectada. Bueno, y ahora Y viene la parte más, sí, más y ahora, jugosa, porque se supone que todos conocemos el tema del gobierno corporativo, pero vale la pena refrescarlo. Así que ahora es vamos. que, a ver, ¿por qué es importante refrescar estos conceptos? Porque si no empezamos por esto y no nombramos muchas veces la palabra alineamiento, no vamos a poder cumplir con el propósito de esta charla, que es cómo se alinea el gobierno corporativo con el gobierno de TI. Entonces, algo que me gusta siempre destacar y suele surgir en las reuniones que tenemos con los directores. Tarde o temprano, cuando se habla con directores, llega una pregunta que puede tener diferentes formas de armado, pero que en resumen siempre es lo mismo. Yo soy director, formo parte del órgano de gobierno. Si tengo un responsable de tecnología, independientemente de el nombre, la nomenclatura que tenga ese cargo, ¿por qué me tengo que hacer yo cargo de los aspectos de tecnología? ¿Por qué me estás diciendo que así como soy responsable del gobierno corporativo,
también lo soy del gobierno de tecnología de información, independientemente que los marcos internacionales lo dicen claramente. Y creo que la mejor respuesta es, si como directorio y como director, también puede ser un director independiente, tenemos responsabilidades relacionadas con la dirección, la orientación estratégica, la supervisión y por sobre todas las cosas, el control de la gestión ordinaria. Y si los recursos tecnológicos hoy, y esto es una reflexión personal, creo que los recursos tecnológicos y los recursos humanos hoy son los grandes creadores de valor a través de las mejoras en los servicios al cliente, en las mejoras en los procesos. ¿Cómo no podría ser el directorio el responsable último del gobierno de TI? ¿Por qué si cuando estamos hablando de un recurso financiero, le hace dinero, ningún director te va a decir, yo no tengo que mirar eso? Pero cuando hay un recurso tecnológico, se suele decir, ah, no, bueno, pero eso se lo dejamos a los técnicos, eso se lo dejamos a los especialistas, yo no tengo nada que ver y tampoco tengo que preguntar. Y entonces, ¿cómo nos aseguramos que realmente estamos creando o manteniendo valor? A través de una inversión en un recurso tecnológico. Me parece que esta es una buena forma, muy polite, de responder este tipo de preguntas que no sé en su experiencia, pero en la mía, tarde o temprano, de diferentes formas, pero termina apareciendo en todas las charlas con los directorios. Y aquí algo que estuvimos conversando hace un ratito muy chiquito antes de esta charla con Norberto, y decíamos, bueno, este tema lo tenemos que plantear. COVID, al igual que otros marcos, diferencia el gobierno de tecnología con la gestión de tecnología. El gobierno de tecnología dijimos que era evaluar, dirigir y monitorear. ¿Evaluar qué? ¿Qué necesitan las partes interesadas? Por lo tanto, primero hay que definir quiénes son esas partes interesadas. Hay partes interesadas internas y partes interesadas externas, como todos sabemos. ¿Cuáles son las condiciones de esas partes interesadas? Por ejemplo, necesito un sistema, pero lo necesito para esta fecha. Eso es una condición. Lo necesito dentro de este presupuesto. Es una condición. Tengo que evaluar las opciones. Por ejemplo, puede ser que vaya a encarar un desarrollo propio o puede ser que compre un enlatado. Lo importante es que es función del directorio del órgano de gobierno que está presidido, que está liderado por su presidente, tener en cuenta estas necesidades, condiciones y opciones de las partes interesadas, analizarlas para determinar los objetivos empresariales. Pero aquí hay dos palabras que creo que son muy importantes: equilibrados y acordados. Equilibrados en cuanto a que tienen que responder a todas las partes interesadas. Y la palabra acordados nos hace recordar a las estructuras. Por eso es que ya empezamos a relacionarlo con el gobierno corporativo. Si no tenemos una estructura de gobierno corporativo y el gobierno corporativo no dice, no establece cuáles son los roles,
¿Cómo los voy a acordar? Por supuesto, toda la dirección está relacionada con la toma de decisiones, con esta priorización de los objetivos empresariales. Y la parte de monitoreo, fíjense que COVID toma las dos palabras, los dos conceptos que vimos en gobierno corporativo: rendimiento, desempeño y el cumplimiento. ¿De qué? El cumplimiento de los objetivos empresariales y el rendimiento para saber en qué grado logré estos objetivos empresariales. Dijimos que teníamos evaluar, dirigir y monitorear. Dirigir es la primera salida que va a tomar la gestión de tecnología. ¿A cargo de quién? De la dirección ejecutiva, que va a estar liderado por el CEO. Entonces, sí forma parte de la gestión, la planificación, el desarrollo, las adquisiciones, pero sobre todo las actividades y que estén alineadas con la dirección. Y sé que remarco y uso muchas veces la palabra alineamiento, alineación con. La gestión de TI tiene que estar alineada con el gobierno de tecnología. Y el gobierno de tecnología tiene que estar alineado con el gobierno corporativo. ¿En cuántas empresas vemos que se toman decisiones tecnológicas que nada tienen que ver con la cultura o con el apetito de riesgo que tenga la organización? Por ejemplo, vas a una reunión con el responsable del área de tecnología y empieza a mostrarte, empieza a contarte las bondades que tiene el último equipamiento que adquirió. Y esto seguramente a ustedes también les debe haber pasado. Yo estaba en una reunión con una persona muy importante en el área pública y realmente estaba muy orgulloso de su bebé. Su bebé era un centro de cómputos en ese momento de primera generación. Y yo, que tenía unos cuantos años menos, termina la reunión, explica todo. Estaba feliz, era su bebé. Y cuando ya nos íbamos a retirar, delante de toda la comitiva, le pregunto: ¿y para qué? Me miran todos, poco más que pensaron que me iban a tirar por la ventana. Y mi pregunta sigue siendo ¿para qué? Porque contó todos los aspectos tecnológicos, pero en ningún momento mostró cuáles eran los beneficios que esa adquisición iba a darle a la organización, al organismo público, pero por sobre todas las cosas a la sociedad. Si no mezclamos gobierno de TI con gobierno corporativo, siempre nos vamos a quedar en esta instancia. Otro ejemplo: organizaciones que admiten riesgos relacionados con tecnología, pero no en otras cuestiones. Entonces, por ejemplo, empresas que naturalmente tienden a una cierta aversión al riesgo, por ejemplo, en las decisiones financieras, en las transformaciones de los procesos, aparece el ChatGPT y sí o sí hay que implementarlo. Sí o sí hay que usarlo. ¿Cuál es la relación entre lo que hace la empresa y lo que hace la tecnología? Otras cuestiones.
Otros ejemplos. Tecnología se maneja de forma independiente, como una cápsula. Nadie tiene idea qué hacen. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Es el chancho o el que le da de comer? Si el consejo de administración, si los directorios no están pensando en qué está haciendo el área de tecnología, los riesgos los va a definir el área de tecnología, cuando en realidad el responsable es el órgano de gobierno. Y para comenzar a hablar específicamente de los procesos, de los objetivos de control, me gusta analizar el modelo de COVID. La última versión tiene 5 objetivos de control que, si les parece, los vamos a analizar, por supuesto, de una manera rápida, pero muy práctica. Hay algo que me gusta mucho del marco COVID, que define las responsabilidades de los diferentes roles. Y vamos a ver cómo, a medida que pasamos desde el primer objetivo de gobierno hasta el 5, estas responsabilidades, estos roles se van incrementando, tanto en número como en responsabilidad. Pero hay una característica fundamental, que siempre que hablemos de objetivos de gobierno, va a estar relacionado la accountability, la rendición de cuentas, este concepto de a quién vamos a llamar a la madrugada para tirarle de las orejas y decirle, a ver, ¿esto se hizo o no se hizo? Vos no es que lo tenías que hacer. Vos tenías que garantizar que se haga, que son dos cosas diferentes. El primero, por supuesto, es asegurar que existe un marco de gobierno. Y el marco de gobierno puede ser, por ejemplo, la ISO 38500, también puede ser COVID. COVID es un marco que relaciona a otros marcos, y estoy muy de acuerdo con este enfoque, porque creo que todos los marcos son buenos, sí, pero lo que tenemos que hacer como auditores, como consultores, como responsables del gobierno de tecnología, como responsables de la gestión, es tomar de los mejores marcos lo mejor, y por sobre todas las cosas adaptarlo a la empresa. Ningún marco es copiar y pegar. Eso no sirve. Es decir, tengo un marco de gobierno que me está diciendo que tengo estas mejores prácticas. ¿Cuáles de estas mejores prácticas debo implementar teniendo en cuenta esta compañía? ¿Cuáles de estas mejores prácticas debo implementar teniendo en cuenta la estrategia y los objetivos de la compañía? Lo que hace, en realidad, este marco de gobierno no es ni más ni menos que ordenarlos, de la misma manera que lo hace el gobierno corporativo. Tengo que tener un enfoque que esté, y nuevamente recalco, integrado y alineado con el gobierno corporativo de la empresa. Tengo que tener una relación entre las decisiones relacionadas con la tecnología y los objetivos de la empresa. No compro por comprar, no implemento por implementar. Tengo que tener en cuenta para qué estoy comprando o implementando. Y ese para qué siempre va a ser objetivos de la empresa, creación o mantenimiento de valor. Por supuesto, este marco también tiene que contemplar ciertos procesos, procedimientos, políticas en general para la gestión de la tecnología de información.
Y algo muy importante que muchas veces no se tiene en cuenta es que el gobierno de tecnología tiene que aportarle al gobierno de la organización información que demuestre que está cumpliendo con los requisitos. Esto, un ejemplo muy claro, es la parte normativa. Si tenemos que cumplir, por ejemplo, con protección de datos personales, el responsable, por supuesto que va a ser el directorio, porque tiene en su cabeza el cumplimiento. Pero tecnología le tiene que decir cómo está cumpliendo. ¿Cuál es el aporte que hace tecnología para asegurar razonablemente, porque los riesgos siempre existen, para ayudar al cumplimiento normativo? Cuando hablamos de creación de valor, no es que lo podamos poner en una fórmula matemática, pero vamos a tener 3 variables. Y estas 3 variables están mencionadas en este objetivo de gobierno y en los próximos 2. O logro tener más beneficios a partir del uso de la tecnología, o minimizo los riesgos, o tengo la otra opción, utilizo mejor los recursos. No es una simplificación matemática, pero estas son las 3 variables que me van a afectar la creación de valor. Cuando hablamos de beneficios de tecnología, en general, todos lo tenemos bien en claro, tenemos objetivos financieros y no financieros. No son fáciles de definir los beneficios. En general, uno cuando mira la bibliografía, siempre se habla más de riesgos, pero no tanto de beneficios. Muchas veces se plantean a nivel general y no está limitado solamente a calcular el ROI de una inversión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo tener algunas cuestiones que van más allá del ROI. Si pienso en ejecutar una iniciativa dentro del cronograma y dentro de la planificación presupuestaria, eso también me va a afectar en la creación de una imagen de gestión de costos y beneficios. Y esto también me va a afectar en las inversiones a largo plazo, que fue la primera diapositiva que vimos. Porque si como empresa puedo mostrar que tengo una estabilidad financiera y que la estoy combinando con un uso productivo de recursos, entonces ya tengo un beneficio que podríamos haber dicho, pero ¿sabés qué? No empezamos con el ROI, Graciela, no me dijiste que esto era simplemente la rentabilidad. No, no es solamente la rentabilidad. Pueden haber otros aspectos como el nivel de satisfacción de los clientes. Y esto también está relacionado con la comunicación. Porque dijimos que la segunda línea de defensa, la dirección, es la que acciona, la que realmente ejecuta, ¿sí? Pero muchas veces ejecuta pensando en sus propios parámetros, no en el parámetro de las partes interesadas. Entonces nos encontramos con grandes proyectos que han fallado no por el proyecto en sí, sino porque no era la necesidad o esa expectativa de la parte interesada. Que habíamos dicho, estos 2 conceptos están en la primera acción del gobierno de TI, en evaluar. Evaluar las necesidades, los requisitos, las condiciones y las opciones. Seguramente el área de tecnología analizó las mejores opciones,
pero no hubo una comunicación adecuada con el comité de tecnología o con el directorio para decir, esto es realmente, a ver, técnicamente está perfecto. ¿Esto es lo que ustedes quieren? ¿Esto es lo que ustedes necesitan? Tenía un jefe hace muchos años que me decía, no es lo que quiero, es lo que necesito, sí. Y yo la verdad que con el tiempo lo respeto muchísimo, pero digo, muchas veces es lo que quiero y muchas veces no sé qué quiero. Y ese es el gran problema. Cuando uno no sabe qué quiere, por mucha opción tecnológica que le presentes, nunca vas a llegar a satisfacer sus expectativas y menos sus necesidades. Y no nos tenemos que olvidar que el área de tecnología presta servicios. Entonces, canaliza la información, procesa la información, entrega resultados de esa información utilizando la infraestructura tecnológica, pero esa información le tiene que servir al Consejo de Administración y a la Dirección Ejecutiva. Entonces, esto también es un punto que tenemos que evaluar dentro de los beneficios. Los beneficios financieros, la satisfacción de las necesidades de las partes interesadas, pero no nos olvidemos que una de las partes interesadas es el Consejo de Administración y la Dirección Ejecutiva, lo que conocemos como información interna. Muchas veces no se tiene esto en cuenta cuando se analizan los beneficios. Entonces, no estamos viendo el panorama completo, el alcance completo de información. Decimos, es simplemente un RM, es simplemente una aplicación que tenemos para. Y no creo que ese sea el enfoque más adecuado. Voy a chequear un... ¿Podemos acceder a una copia de esta presentación? Sí, por supuesto, por favor. Por favor. El tercero es asegurar la optimización del riesgo. Como dijimos, estamos muy acostumbrados a pensar en los riesgos de tecnología más que en los beneficios, pero pensamos siempre el riesgo visto desde el punto de vista de tecnología, solamente desde el punto de vista de tecnología. Cuando en realidad, si hablamos de alineación, tenemos que relacionar el riesgo de TI con el riesgo del negocio. Y aquí es el ejemplo que comentábamos antes. Muchas veces vemos empresas que son muy tradicionales en una parte, pero no en la tecnología, o viceversa, o que no analizan los riesgos. Y es un factor muy importante, como todos ustedes saben, la identificación y la gestión del impacto, pero no del impacto desde el punto de vista tecnológico, sino cómo me puede afectar esto al logro de los objetivos y a la creación de valor. Entonces ven que todo lo que estuvimos viendo, empezando por gobierno corporativo, tiene una relación circular. Y algo muy importante que ya mencionamos está relacionado con los posibles fallos de cumplimiento. En la mayor parte de las organizaciones hoy los controles están automatizados y los controles, ya sean de regulaciones, ya sean de políticas internas, están embebidos en los sistemas. Y muchas veces, tal vez algunas cuestiones de controles internos están, se analizan, se auditan, sabemos que están. Y lógicamente hay algunas cuestiones relacionadas con las leyes propiamente dichas que no están. Y aquí siempre decimos hay que trabajar en equipo. Los abogados, el área legal, es un aporte y un apoyo muy importante. En el caso, por ejemplo, de mi país, Argentina, si bien tenemos una ley de protección de datos, ya ha sido enviada a nuestro Congreso, a nuestro órgano legislativo,
justamente para adaptarla a GDPR. Y cuando hablas con los técnicos, hay diferentes respuestas. Una es, yo no tengo nada que ver, a ver, anda a preguntarle a los abogados. Y no es así. En realidad hay que trabajar en conjunto para implementar los controles, para poder asegurarle al órgano de gobierno de la compañía que los controles están implementados eficientemente y que no va a ser responsable de una multa por incumplimiento. Dijimos que teníamos 3 patas dentro de una ecuación matemática de creación de valor. La última, si bien está relacionada con la optimización de los recursos, abarca riesgos y beneficios. Porque no puedo decir que los recursos suficientes para que se implementen las acciones por parte de la dirección y que ayuden a lograr los objetivos están utilizados de forma óptima, si en realidad no estoy analizando los costos de la implementación, los costos que derivan de ese uso, o que tampoco estoy analizando los beneficios y la disponibilidad que tengo de recursos para cambios futuros. Entonces hay que verlos los 3 en conjunto. Tampoco podemos decir que estoy gestionando bien los riesgos si no estoy analizando si estoy usando bien los recursos. Y tampoco puedo decir que estoy usando bien los recursos si no estoy supervisando cuál es el beneficio del uso de esos recursos. Y el último, que me parece muy importante, es asegurar el compromiso de las partes interesadas. Y en realidad esto encaja perfecto con las 3 líneas y con esta, vamos a llamarle separación, sí, una separación pero con unas líneas punteaditas entre gobierno y gestión de tecnología. Si no sabemos cuáles son las necesidades de las partes interesadas, si no sabemos o no somos lo suficientemente, no estamos lo suficientemente comprometidos en que no es solamente el área de tecnología el que tiene que satisfacerlas, sino que tiene que haber una evaluación entre el consejo de administración, entre el directorio, entre los gestores, entre los gerentes y con la participación de auditoría interna. No vamos a poder reconocer si realmente estamos cumpliendo los objetivos y peor aún, no vamos a poder identificar las áreas de mejora. Si no identificamos las áreas de mejora, no vamos a poder saber identificar para dónde tenemos que ir. ¿Para qué? Para generar más valor. Y como nos gusta siempre decir, no es que estemos finalizando, tal vez estamos empezando. Siempre me gusta esta última diapositiva, invitarlos a aprovechar las oportunidades que nos da tanto el gobierno corporativo, tanto el gobierno de TI, pero sobre todo la relación entre ellos para generar valor en las organizaciones. Muchísimas gracias. Y ahora, por favor, damos paso a todos sus comentarios. Sí, y a las preguntas, comentarios, Graciela, espectacular, muy Muchísimas enfocado, gracias. estamos muy bien de tiempos, unos minutitos, pero estamos para bien, estamos preguntas. bien. Estamos bien. Y una primera reflexión es, aprovechando mientras van pensando y nos van escribiendo algunas preguntas, digo, toda Latinoamérica está atravesada
por el sector PYME, ¿no? Es el gran desafío. Exacto. Entonces, tanto en gobierno corporativo como en gobierno de TI, uno dice, bueno, ¿dónde estoy? Porque muchos están haciendo gobierno corporativo y no se dan cuenta. Quizás les Exactamente. falta usar los beneficios de algún tipo de formalidad o algún tipo de definición estratégica de cómo usarlo. Y en el gobierno de tecnología desde ya, o sea, la incorporación de tecnología, como decías vos, las incorporaciones ahora de las regulaciones de protección de datos, no solo para cumplir, como decíamos, del tema de los abogados, sino también para protegernos Exactamente. ¿no? Incluso temas de ciberseguridad, que también podrían entrar en este gobierno. Así que como reflexión también, decir que no hace falta tampoco tener un gobierno corporativo elite, Extenso, claro, complejo. claro, complejo. Pero si se lo piensa en términos de esto, y lo mismo con el gobierno de TI, y vos mencionaste mucho la auditoría interna, ¿no? En general las compañías de las pymes no tienen auditoría interna. Entonces, ¿qué le falta? Yo digo, le falta el arquero, es como si fueras a salir a jugar un partido de fútbol sin arquero, ¿no? Todo lo que tira Exactamente. entra. Entonces, bueno, también decir que no hace falta que tener sí o sí un auditor interno. Podés hacer procesos de auditoría interna a través de consultores o a través mismo de unidades independientes en la organización, ¿no? Exactamente. Lo mejor es ver cuáles son las necesidades y después definir la mejor estrategia. Y la estrategia para una pyme no tiene por qué ser la mejor estrategia para otra. Por eso es que cuando uno dice, tomo un marco, no tomes un marco, ¿sí? Analiza varios marcos según tus necesidades y después adaptalos. No los adoptes, adaptalos. Ah, bueno, eso Es es una gran definición coloquial de GRC. Es una gran exactamente, definición. La que exactamente, digamos, de forma natural. Así que exactamente. invitamos a todos a eso. También, no sé si ya llegó alguna pregunta, vos que tenés el chat ahí o a través de No, Silvana. Lo que creo que no. les quiero pasar un aviso antes de que todos se vayan, que estamos preparando a través de la academia para agosto, ¿no, Graciela? Un Sí, curso para agosto. específico, un taller, vamos a llamarlo, de implementación de esquemas razonables de gobierno corporativo y gobierno de TI para las pymes sobre todo, y bueno, y para las empresas que ya tengan una madurez, una dimensión, por supuesto también pueden participar y nutrir a sus funcionarios para orientar, para madurar, para consolidar el proceso. Así que estén atentos a las comunicaciones de la academia porque estamos, ahí justo está Silvana publicando Sí, está publicado. un El link, link. así que y bueno, y que nos acompañen en la academia, en todas las ofertas, la oferta que tenemos. Si quieren algunos temas, sugiéranlos también, por eso es importante para saber. Tenemos una cobertura regional, como les decíamos, tenemos toda la red de Baker Tilly, es miembro de la academia, así que podemos tener llegada a todos los países. Y, el link para volver a ver la charla, sí, seguramente lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, así que vamos a circularizarlo a todos por mail para que les llegue el acceso. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, así cuando colgamos estas novedades ya les llegan. Parezco ¿cómo se llaman ay, se me fue los Instagramers, no, ¿cómo es la palabra? Ahora, ay, se me fue, alguien que me ayude. Influencer. 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 No, Influencer. son como los avisos publicitarios. Son los avisos Eso. publicitarios. Sí. Uno que tiene nuestra edad y la audiencia sabrá entender. No puedo decir que desde chiquito quería ser influencer, porque no existía. No, no, por favor, no existía. Desde hace unos años que quiero ser influencer, así que bueno. Bueno, Graciela, agradecerte. Sos una genia, como siempre. Excelente profesional. Un placer que nos hayamos cruzado en este camino profesional y seguir colaborando y estando en conjunto. Así que un saludo para todos y te dejo la despedida final si querés. Gracias. Muchísimas gracias a Norbert, muchísimas gracias a Silvana que nos ha ayudado con la organización, a la Academia Baker Tilly que nos ha puesto a disposición, nos ha permitido conectarnos de forma online, cosa que
no la estamos asociando ya a COVID, sino que lo estamos asociando a algo bueno, a algo productivo, a algo que nos puede ayudar en nuestras organizaciones. Les agradezco a todos los participantes que se hayan tomado el tiempo para poder conversar sobre estos temas y por supuesto quedamos a su entera disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas Gracias, gracias. Graciela. Saludos, saludos. Silvana, ya dejo de compartir, ¿te parece? Sí, por favor, gracias. Ok, dale. Por si querés pasar alguna